procedimiento económico ejecutivo en el juzgado económico ejecutivo o en los departamentos, pues los juzgados designados para el efecto. Primero, en el primer párrafo tenemos el planteamiento. El planteamiento, más que todo, significa que al terminar la fase administrativa, pues deviene analizar por parte de la dependencia el planteamiento de la demanda, ante qué juzgado lo van a plantear. Entonces, analizado ya la prueba evidente que ese título ejecutivo, pues ya viene el análisis de parte de la dependencia, redactar la demanda y plantear ante el juzgado correspondiente. La demanda presentada, pues definitivamente, como mencionaba anteriormente, hay que llenar los requisitos de ley, que es el 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que el cual se aplica superiormente como lo ordena el Código Tributario y la ley del Tribunal de Cuentas. Entonces, llenados los requisitos, si el juez hace un estudio, si la demanda es presentada conforme a derecho, pues, se dicta, como le indiqué, la resolución de trámite, en el cual se llenan ciertos requisitos conforme a la ley de organismo judicial. Entonces, en el requerimiento que se da seguidamente y que se ordena la resolución de trámite, es dar audiencia al ejecutado por 3 días para que se oponga a la demanda o a las sucesiones. Esto de acuerdo al artículo 84 del decreto 1126. Acá nos habla de 3 días, a excepción del Código Tributario, el artículo 174 nos da 5 días. Puede haber alguna diferencia porque en el Código Tributario se dan 5 días porque la documentación que se acompaña ahí es totalmente contable. Entonces, en cambio, en el otro son cuestiones puramente que no se da mucho la contabilidad como el Código Tributario, pero tiene su diferencia de 3 a 5 días de audiencia. Aquí les estoy hablando directamente los dos procedimientos, en un solo esquema, los dos procedimientos. Ustedes, si ustedes gustan, pueden separarlo por su propia voluntad, el esquema en la vía común y el esquema tributario. Pero en este esquema de una vez estoy uniendo los dos procedimientos, común y tributario. Entonces, se da audiencia a la parte ejecutada por el plazo ya mencionado, y luego, si el demandado se queda en silencio o su actitud es no oponerse, entonces el juez no le queda más que dictar la sentencia correspondiente, la cual el juez cuenta con un plazo para dictar la sentencia. Pero si el demandado no se opone o no hace ninguna interposición en cuanto a la audiencia que se le dio. Y por otro lado, si el demandado o la parte ejecutada se opone o hace valer sus excepciones, entonces se aplica el artículo 85 del decreto 1126 y el 176 del Código Tributario, en el cual al oponerse la parte ejecutada, pues viene en la otra fase, en donde se da audiencia al ejecutante y a la PGN por 5 días, fundamento, pues 85 del decreto 1126 y 176 del Código Tributario. Aquí pueden ver, esta es una diferencia. Por costumbre propia, pues se ha dado audiencia a la PGN, aunque en el Código Tributario no lo menciona, pero ha sido una costumbre de lo que se ha aplicado, pero la ley específica del 85 sí nos dice, y el 176 también lo dice, pero en una de las leyes no lo dice, entonces sería que aplicar lo que se ha acostumbrado, pero no es necesario, pero sí se da audiencia por 5 días a la PGN y a la parte ejecutante. Seguidamente, de la audiencia ya dada a la PGN y al ejecutante, entonces
se tiene por evacuadas las audiencias por parte de ellos. Se dicta una resolución donde tiene por evacuar y si lo pidieren o lo estimara el juez, pero casi siempre no se abre a prueba en este caso porque son cuestiones de derecho y el título ejecutivo casi tiene la validez respectiva, pero sí se ha abierto a prueba. Entonces, si abre a prueba, el plazo es de 6 días, según lo estipulado en el decreto 1126, 6 días. Y en el Código Tributario nos da 10 días, entonces también ahí van cambiando los plazos, 6 días y 10 días. Terminado en ese periodo de prueba, pues ustedes, como les expliqué, es para hacer valer e individualizar y proponer la prueba que ustedes que las partes han hecho valer dentro del procedimiento de la posición y la demanda. Terminada el periodo de prueba, pues pasamos a la resolución final, que está aquí al lado derecho de mi pantalla, que es dictar la sentencia, eh, llenando los requisitos y parámetros que señala nuestra ley de organismo judicial y que yo les explicaba anteriormente, con adhesión de los artículos 86 del decreto 1126, 175 y 178 del Código Tributario. El 142 en donde se habla la redacción y los requisitos de la sentencia. Si hubiese ahí una aclaración, como les mencionaba, pues se resuelve con o sin lugar, dependiendo los extremos que se hagan valer en aclaración o ampliación. Pero en la mayoría no lo hacen, sino que proceden luego a interponer el recurso de apelación en el juzgado económico coactivo. El recurso de apelación pues está estipulado en el artículo 88 del decreto 1126 y 183 del Código Tributario. Supletoriamente se aplica el 602 y 603 del Código Procesal Civil y Mercantil, con la diferencia que en el Código Tributario, en el inciso segundo del 183, nos menciona que la apelación debe interponerse dentro de 3 días, definitivamente, a partir del día siguiente de la última notificación. En la ley de Tribunal de Cuentas no nos menciona el plazo, entonces tenemos que aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil de 3 días para poder apelar la sentencia correspondiente. Elevado los autos o los antecedentes con una hoja de remisión, se entrega ante la sala superior o ante el tribunal superior. Aquí con nosotros es ante el tribunal de segunda instancia de cuentas y de conflicto de jurisdicción. Nosotros recibimos apelaciones o expedientes de toda la República de Guatemala, porque no hay otra sala que conozca económico coactivo, sino que solo nosotros conocemos lo que es económico coactivo. Tanto lo que sucede en los 3 tribunales, 3 juzgados de la ciudad capital, como los que vienen del interior de la República. Seguidamente, ante el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción, que es la sala superior, se recepcionan los antecedentes, perdón, con la hoja de remisión. Como ustedes saben, la hoja de remisión es la primera parte con el cual se abre la pieza de segundo grado. El trámite acá es bastante sencillo, porque se tiene por recibida los antecedentes. En la hoja de remisión, pues ustedes ya saben de que contiene ciertos requisitos. Las partes que intervienen en el procedimiento económico ejecutivo, donde reciben notificaciones, de cuántas piezas vienen los antecedentes, cuál es la cantidad de folios que contienen los antecedentes y la resolución que es apelable, la cual logra tal folio, entre otros, la firma y sello del juez que dictó la sentencia, y con la hoja de remisión, pues la sala nuestra o el órgano superior le da trámite le da una revisión previa y si no hay ninguna objeción y que haya un error de trámite, pues si hay error de trámite se devuelve porque lo corrijan, pero si no hay,
se le da trámite ya a la segunda instancia, armándose o formándose una pieza de segundo grado con la hoja de remisión. Acá se señala vista nada más, no se da audiencia a la parte pelante como en otros, como en el procedimiento ordinario, que ahí cuando es auto se da una audiencia y cuando es sentencia se da otra audiencia, sino que ahí por recibido y se señala vista. Si hoy se recibió hoy martes, tenemos 5 días en el Código Tributario para señalar la vista, que sería a partir de mañana miércoles, que sería martes. Solo ahí no tampoco se señala hora, solo señala la vista para el día tal, de tal fecha, únicamente. Ese día tienen que, las partes pueden o no hacer valer sus alegatos respectivos, ¿verdad? Y en su caso, pues la otra parte también puede hacer, la que apeló, hacer valer sus alegatos, inclusive ratificando sus agravios que hizo valer en primera instancia. En cuanto al decreto 1126, ahí nos da un plazo mayor para la vista. Ahí hay 15 días de vista. Si mañana, hoy se recibió, mañana, a partir de mañana, días hábiles, cuentan los 15 días que se señalan para que las partes presenten sus alegatos respectivos. Entonces, ya les indiqué lo anterior y luego viene una resolución donde se tiene por recibo los memoriales del día de la vista. Pues ellos pueden presentar su alegato unos días antes, un día antes, o el día de la vista, alegando lo que crean pertinente indicar. Y se tiene por resuelto por evacuar las audiencias correspondientes ya en el Tribunal Superior, que es el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. Si hubiese dudas, casi no se da, pero de vez en cuando se ha dado dictar un auto por mejor fallar, como ustedes lo saben, ahí se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, donde hay un plazo de 15 días para que, o puede ser menos, puede ser 5 días, depende del documento que se mande a recabar o la información que se mande a recabar, se dicta un auto por mejor fallar, aplicando los artículos que les he indicado, el 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, y supletoriamente lo que dice el 185 y 107 en cuanto al auto por mejor fallar. Terminado el auto por mejor fallar, entonces ya viene el tribunal en pleno, la sala en pleno, el tribunal superior en pleno, entra a resolver la resolución final. Van viendo que es corto, ¿va? La vista, alegatos, para mejor fallar si vieres, y luego la sentencia de segundo grado. O bien se dicta un auto, pues, dependiendo qué clase de apelación sea, si es un auto o es una sentencia, pero se dicta, en este caso, pues, dictamos la sentencia de segundo grado dentro de 10 días hábiles siguientes, según el artículo 184 del Código Tributario, y 8 días hábiles siguientes, según el artículo 84 de la Ley del Tribunal de Cuentas. Acá, como pueden ustedes ver, hay 8 días y 10 días. O sea, hay diferencia en plazo siempre. Entonces, siempre hay un plazo acá para resolver. Aquí no nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil porque la misma ley específica que he mencionado, tanto Código Tributario como Ley de Tribunal de Cuentas, nos señala que hay 10 días y 8 días respectivamente para dictar la sentencia, en el cual pues, se hace valer si procede el recurso de apelación, y si procede el recurso de apelación, pues dependiendo qué clase de sentencia sea, puede que se revoque el fallo, se modifique o se confirme en su caso. Entonces, también se han dictado sentencias anulativas, pero cuando hay errores, cuando se han transcurrido audiencias que no se han notificado a una de las partes y se iguala la sentencia en primer grado, entonces tiende a dictarse ya sea una sentencia revocando o una sentencia anulativa. Seguidamente, si hubiese algún recurso de aclaración en agresión de la sentencia de segundo grado, pues se le da trámite y se resuelve conforme al procedimiento que para el efecto existe en 596 y 597 del Código Procesal Civil y Mercantil,
aplicando también el 183 del Código Tributario, que también es el que especifica que sí procede el recurso de aclaración y ampliación, aunque el decreto 1126 no lo dice, pues se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto al recurso de aclaración y ampliación. Pasados las audiencias respectivas de los recursos antes mencionados de aclaración, ¿verdad?, deviene la resolución final de los mismos. Eso es a través de un auto en el cual se declara con o sin lugar la aclaración o ampliación. Y seguidamente, pues, firme estas resoluciones, tanto de aclaración o ampliación, o en su caso, no hubiera aclaración, pues, causa firmeza la sentencia de segundo grado. Se ordena a la secretaria para que ella certifique la sentencia de segundo grado, juntamente con el auto de aclaración, si fuera procedente, para remitirse al juzgado de origen o al juzgado de primer grado, juntamente con sus antecedentes. Ello es lo que se le llama ejecutoria. ¿Por qué? Porque se certifica la sentencia para que ya el juez de primer grado pues ejecute la sentencia dependiendo cómo se hayan emitido las sentencias de primer grado y segundo grado. Y ahí tendríamos por concluido, depende la fase de segundo grado y de primer grado, respectivamente, según los esquemas que les he mencionado, que es un poco corto. Espero que a ustedes les haya parecido este esquema, si no, pues ustedes lo pueden modificar o rectificar a través de la lectura de sus leyes que tienen a la mano y que les he mencionado en este momento. Seguidamente, quiero pasar a darles una explicación sobre un punto que nos indicaron en el tema. Como en el económico coactivo, todo es cobro, todo es que se pague. Entonces, hay procedimientos alternativos para poder realizar el pago. Y en su caso, pues, si no lo hace, pues definitivamente lo tendrán que hacer a través de la sentencia correspondiente, firme. Entonces, algunas alternativas serían, se ha dado a la transacción, se da entre ambas partes, entre la parte actora y parte ejecutada. Eso es a través de una escritura pública bastante solemne o un documento legalizado. Desde luego que estos son documentos un poquito leoninos porque siempre las cláusulas van a ser a favor de la parte actora porque ellos son los interesados en que se le cancele la deuda que tienen los ejecutados en la parte demandada en su caso. ¿Ya? Ahí ellos dirán los plazos que se les va a dar a la parte ejecutada para hacer efectivo el pago respectivo. También se dan los convenios. El convenio siempre tiene que ser pedido por la transacción a petición de parte, o sea, de la parte ejecutada. Porque la parte actora no va a estar, en su caso, buscando a la parte ejecutada para llegar a un arreglo, sino como son dependencias del Estado, entonces la parte ejecutada es la que tiene que ver si quiere llegar a una transacción o a un convenio que aceptado por ambas partes. Ahí, pues, si se acepta, pues se da por terminado el procedimiento. Ahora, si no se cumple, pues, claro, la parte actora tiene derecho de continuar o plantear, en su caso, o una nueva acción del dinero que aún tenga saldo la parte ejecutada, porque pueda que deba 2 millones y solo pagó 1 millón, entonces salda 1 millón para pagar la transacción convenio. El pago total no hay ninguna cuestión que explicar porque es de manera voluntaria, comparece la parte ejecutada o demandada, puede hacerlo primeramente en la vía administrativa. Como ahí ya le notificaron qué es lo que significa una vía administrativa, puede comparecer, por ejemplo, en el IX, si se le notificó cuánto debe de 5, 4, 8 años de las prestaciones del patrono o trabajadores. Entonces, el patrono puede llegar al IX tanto a llegar a una transacción convenio o bien ir a pagar totalmente la deuda que tienen con el IX, desde luego pagando los intereses legales, la mora y lo que es las cosas procesales, porque siempre se las cobran ahí, aunque ahí es diferente, no es iniciar el proceso, pero tienen que pagar algunos gastos. La consignación, ese acto procesal se da
dentro del económico colectivo. Cuando se le da audiencia a la parte ejecutada, en cualquier momento del procedimiento puede la parte ejecutada, a través de un memorial, indicar que desea consignar la totalidad del dinero o parte del dinero y parte de las cosas procesales, así como los intereses, la mora. Entonces, pues, que tiene por aceptar la consignación y en su caso, pues, se ordena que la parte ejecutada efectúe el pago respectivo en una cuestión bancaria o bien en la totalidad del organismo judicial, siempre queda a favor de la parte actora la consignación. Entonces se le da audiencia a la parte actora para determinar si está de acuerdo con la consignación, aunque siempre en este caso lo que hace la parte actora es solo, no alega, sino que solo se da por notificado, pero no dice nada sobre la consignación, sino que continúa el trámite. Entonces, y ya al final de la sentencia, el juez tiene que hacer valer la consignación, donde si debe 3 millones o 2 millones, pues, y la consignación fueron 1,5 millones, pues se tiene por aportada esa cantidad a la cantidad total de la deuda. Entonces ya sería un saldo diferente a lo que se está cobrando. No sé si me entiendo. Si se consignan 1 millón y se deben dos, pues queda un saldo de 1 millón y es lo que se le amortiza en la sentencia. Se hace valer en la parte resolutiva que se amortiza la deuda, el millón que consignó la parte ejecutada y tiene que aceptarlo la parte actora porque es legal, es correcto y así será en la sentencia y se han visto así y se ha confirmado en segundo grado. Yo les anoté aquí la prescripción porque hay casos en los cuales, pues, por ejemplo, el Código Tributario le da 4 años a la parte actora para hacer valer el derecho de cobro de una multa y los intereses y mora. Pero si se le fue el tiempo y no lo hicieron valer, entonces la parte ejecutada puede hacer valer superior. Sí les ha aceptado el juzgado y prácticamente al hacerse valer la prisión y se aclara con lugar y si la sala lo confirma, tienen el derecho de hacer valer la impugnación o acción de amparo, pero prácticamente al declarar con lugar la prescripción, ahí se terminó el asunto, el caso económico coactivo y prácticamente con ello pues ya no paga nada la parte demandada porque ya prescribió el derecho de la parte del actor. La condonación o remisión, acá es bueno aclarar que cuando se da este aspecto de condonación, pueda que se dé en el lapsus que se esté tramitando la vía administrativa. Si se tramita en la vía administrativa, aún está pendiente de ejecutarse y sale a colación o sale a luz en el diario oficial un acuerdo gubernativo en el cual el presidente decreta una condonación con remisión de determinadas multas y determinados plazos. Por ejemplo, si sale un acuerdo gubernativo ahorita en el mes de octubre, con efecto a partir de mañana, y que solo da un lapso de 15 días, 20 días, para que hagan valer una condonación que se hace o exoneración, que más que todo, de las multas del año 2020 hasta la fecha. Entonces las partes pueden hacer valer ese acuerdo gubernativo con efecto de condonación. Y si lo hacen valer en la vía administrativa, pues ahí se quedó, ya se les condonó, se les perdonó y se exoneró la multa respectiva, siempre y cuando también la parte interesada, o sea, la parte ejecutada, va a valer en el lapsus o plazo que el presidente da, porque no da mucho tiempo, puede dar 15 días para que se haga valer, o 20 días, o un mes. Entonces ahí se condonó y se perdonó la multa, pero siempre y cuando sean de las fechas que se le están perdonando. Puede ser, como le digo, 2020, 2021, o puede ser 3 años, o puede ser solo por 6 meses, nada se le perdonó. Entonces la condonación es un acuerdo gubernativo, en la cual disculpa el pago de la multa, el pago de la multa o que tiene que resarcir la parte ejecutada. Eso está estipulado en el artículo 183, inciso R, pueden leer ustedes ahí en su casa. Es un derecho, es una obligación o es algo que le da la Constitución, le faculta al presidente
hacerlo valer. Asimismo, también pueden ver en el artículo 46 y 49 del Código Tributario, donde se estipula que sí se pueden dar las condonaciones en dichas leyes. Eh, Luego tenemos lo que dice el Código Tributario con respecto a a lo anterior mencionado. El Código Tributario menciona cuáles son los medios de extinción de la obligación tributaria. ¿Por qué existe eso? Porque se dan aspectos en que la SAT da algunos salidas alternas para que se puedan saldar las deudas por parte del Estado. Pueden leer el artículo 36 y 40, 43, 45, 46, 47 del Código Tributario, donde nos hace indicar lo que hemos hablado anteriormente. Entre otros está el 47, donde se habla de la prescripción, se habla también de la condonación. Entonces, pueden leerlo en casa para que vean pues, de que efectivamente hay aspectos que se pueden hacer valer para pagar, para ejecutar el pago o para que se les perdone no pagar. Eso sería un procedimiento alternativo para ejecutar el pago, tanto en la vía administrativa como en la vía económico-coactiva. Vamos a pasar acá, ya es un punto muy peculiar y que ustedes lo entienden bien, ¿va? Auxiliares del juez en la ejecución de ejecución. No es que específicamente ustedes tengan esa función, porque también lo tienen otras personas que yo lo voy a mencionar más adelante, pero dice que es aquel personal que somos nosotros de la Administración de Justicia a quien corresponde realizar las funciones de colaboración y apoyo en el desarrollo general de la tramitación procesal. Ustedes tienen a su cargo los expedientes y son los responsables de velar porque el expediente esté correctamente llevado. La de registro, bueno, eso le corresponde a los encargados de comisaría, a las encargadas de comisaría de llevar un registro exhaustivo y que velar porque todo vaya correcto para que se entregue de manera adecuada al oficial o a la secretaria o al juez respectivo. Tareas ejecutivas. Se puede hablar de tareas ejecutivas a través de los señores secretarios de sala, que estoy viendo que hay ahí de sala, y los secretarios de juzgados, tribunales. Pero dice aquí no resolutorias. ¿Por qué dice no resolutorias? Porque el único obligado a dictar la resolución es el juez, juntamente con la secretaria. El compañero oficial o auxiliar de juez únicamente le compete pasar en limpio la resolución que se le encomienda. Desde luego, si, ver que todo va correctamente, lugar y fecha y cita de leyes y recogerle la firma al juez y a la secretaria para que luego sea trasladada al notificador respectivo. Todos nosotros tenemos una función y tenemos una responsabilidad. Primero, la práctica. Si tenemos práctica, no nos hacemos bolas en tratar de llevar un expediente. Pero la ley nos atribuye también esa responsabilidad. No porque queramos estar ahí. Si alguien ascendió a oficial, ascendió a comisario o a secretario, pues previamente tuvo que haber pasado por una evaluación, un examen. Y si lo ganó, enhorabuena. Si no lo perdió, pues puede repetirlo. Pero tiene que leer adecuadamente sus reglamentos internos, la ley de servicio civil del organismo judicial, la constitución y algunas otras leyes que se aplican ahí para poder adquirir un ascenso. Eso es parte de lo que somos nosotros, pero entre otros, especialmente como les indicaba, los notificadores. Los notificadores ahí tienen varias funciones. Ustedes saben cuáles son: notificar, librar despachos, y en su caso, cuando se les encomiende por parte del juez, porque es un mandato legal, actuar como ministro ejecutor, como en el caso económico deportivo, que se les ordena que comparezcan ante el ejecutado con base a la ley, con base a la resolución, le hagan ver a la parte que le requieren de pago de la cantidad tanto, más costas, intereses y mora. Esa es otra función que llega el notificador y, por eso,
También tenemos los interventores que hablamos, que en este juicio, pues casi no se dan, más que todo se dan en los juicios civiles mercantiles, ¿verdad? Porque donde hay empresas agrícolas y otras clases de empresas, acá casi no. Pero hablaba la vez pasada un compañero que sería bueno un interventor en una municipalidad para determinar el ingreso que existe en una municipalidad, pues si lo pide la parte interesada, pues se puede intervenir para cualquier institución del Estado para esos efectos contables. Y los notarios que no siempre tienen que hacer, siempre están inscritos en el trámite de económico ejecutivo, aparte de los abogados, ¿no? Entonces, los notarios también pueden ser notificadores, porque la misma ley, el mismo Código de Proceso Civil y Mercantil lo dice, a petición de parte. Así como también notificadores pueden ser ellos, también lo pueden hacer como ministros ejecutores. Entonces, los notarios pueden ser notificadores y ministros ejecutores, en el caso nuestro, económico colectivo, siempre y cuando si vienen los requisitos de ley, entonces ya se le nombra a petición de la parte que lo está proponiendo. Aquí hablamos ya de notificador. Es aquella persona a quien se le despacha la ejecución, se le encomienda y manda para que pueda efectuar la notificación. Aquí pueda que el notificador previamente notifique la demanda y la resolución y después pueda cumplir el requerimiento de pago a la parte demandada con base a la resolución de trámite que el juez dictó. En muchos casos lo que hacen es notificar previamente y ejecutar en su oportunidad. Y a veces lo hacen que en el mismo acto del mandamiento, de cuando le facciona el acta de requerimiento de pago, en ese momento, inciso A, se notifica a la parte ejecutada, en tal lugar. Inciso B, ya procede a efectuar el requerimiento respectivo, lo cual, pues como pueden ver ahí en la pantalla, pues lo tenemos en los artículos 31, 33, 297, 298 y 305 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo pueden leer para que ustedes tengan nociones generales sobre lo que es el notificador y ministro ejecutor. También tenemos el artículo 84 de la Ley Tribunal de Cuentas y el 174 del Código Tributario. Eso es, pero especialmente se aplica supletoriamente procesal civil y mercantil. Seguidamente vamos acá pues ya les hablé en su oportunidad de lo que es interventor. En nuestro caso no se da, casi no se da, pero si se diere, pues se aplica lo que dice el 37 y 525 del Código de Procesal Civil y Mercantil. Ahí se le dan algunas facultades al interventor, tiene que ser una persona con conocimiento propio, como un perito en el caso. No cualquier persona puede intervenir una dependencia o una entidad jurídica. Es la persona encargada de la supervisión, representación y corroboración de determinadas operaciones o procesos judiciales dentro del ámbito de la gestión pública. Su objetivo principal es que comúnmente tiene que determinar las labores de supervisión, validación y autorización de las actividades económicas determinadas o de procesos o operaciones que él te ha encomendado en el acta que se le hizo ver en el juzgado, bajo su responsabilidad y responsabilidad del juez y de la parte que lo propuso. Esta intervención, pues, como le digo, sí se da seguido en los procesos civiles y mercantiles. En nuestro caso, pues, sí se da, pues, que se tiene que intervenir en una municipalidad, se le da las facultades del interventor propuesto y siempre hay que dar algunos requisitos, ¿no? Ya hablamos del notario. El notario notificador comúnmente se dedica a las cuestiones notariales, escrituras, testamentos, actas notariales y varias cuestiones notariales que el Código Notarial le encomienda y algo otras leyes como el Código Civil. Entonces aquí dice, es aquel funcionario notarial, no es un funcionario judicial, es aquel funcionario notarial o notario simplemente, propuesto
y a requerimiento de parte. Por un lado, para que realice o efectúe una notificación o las notificaciones que se le encomienden de cualquier resolución. Y por otro lado, también se le puede encomendar la función de ministro ejecutor, tal y como lo mencionaba, así como se le encomienda al notificador del ministro, también puede encomendarse a un notario, pero a petición de las partes procesales. Fundamento legal de ello, pues es el 33, 71 y 298 del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicado supletoriamente en el caso económico productivo. Hay un apartado acá que me dieron, que dice análisis de incidencias, donde hay varios aspectos que se va a hablar ahí. ¿Por qué se dan? Pueden darse en el económico productivo. La incidencia significa aquello que se produce en el transcurso de un asunto o juicio y que viene a repercutir, alterar, interrumpir, cambiar, modificar, aceptar o ratificar el mismo. Esas incidencias las vamos a platicar ahorita más adelante para que veamos si se dan en el económico productivo. Si se dan, pues se van a ir explicando cada uno de los aspectos o incidencias que se tienen que dar o se dan en esto, aplicando supletoriamente el Código Civil y Mercantil también a la vez. Ya hablamos del convenio, es una incidencia. El convenio de pago ya platicamos. Estos, claro que se dan cuando la parte ejecutada lo propone y el deudor, si se cumplen los requisitos o, o los derechos de la parte actora, porque es la que más exige qué requisitos se deben dar ahí para un convenio de pago, pero desde luego que es a requerimiento del deudor. Entonces, aquí de manera generalizada, los convenios de pago son habituales en aquellos casos en los que la persona que debe dinero, que es la parte ha incumplido pagar montos a la persona que reclama el mismo, sea la entidad que viene, que es la parte demandante o la parte actora. Ese sería el convenio de pago. Acuerdo gubernativo. También se me fijó, no, quisiera regresar un poquito al convenio de pago únicamente para, más que todo, para indicarle los fundamentos que nos estatuyen en este caso. Tenemos el artículo 399, inciso 1, 2 y 3 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 40 del Código Tributario. No sé si alguien me pudiera leer el 40, primer párrafo del Código Tributario de los compañeros, el 40, primer párrafo, para ver lo que es el convenio. ¿Alguien tiene a la mano su Código Tributario para que me lea el 40, primer párrafo? Con mucho gusto. Gracias. Artículo 40 del Código Tributario, facilidades de pago. La Superintendencia de Administración Tributaria podrá otorgar a los contribuyentes facilidades en el pago del impuesto, hasta por un máximo de 12 meses, siempre que así lo soliciten, antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo y se justifiquen las causas que impidan el cumplimiento normal de la obligación. Muchas gracias, compañero. No sé si tiene ahí la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas a la mano, compañero. Ahorita la ubico. Si no, alguien que lo tenga para que me lea el 40, artículo 40 bis, primer párrafo, no todo, solo primer párrafo. Perdón que los haga retroceder, pero quería fundamentarme en los convenios de pago. 40 bis de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, primer párrafo, por favor. Perdón, licenciado, dijo artículo 40 bis. Sí, Sí, convenio ok. de pago. Ok.
Convenio de pago. La Contraloría General de Cuentas podrá suscribir convenio de pago con la persona sancionada, el cual no podrá exceder de 24 meses, donde se pactarán las facilidades para que el sancionado pueda cumplir con el pago de la sanción impuesta. Este beneficio se podrá otorgar siempre que así lo solicite el sancionado y justifique las causas que le impidan el pago de la sanción impuesta. La Contraloría General de Cuentas definirá en el manual respectivo los criterios para poder conceder este beneficio. Gracias, compañero. Esto es para respaldarnos que sí existe pues el convenio de pago en la administración pública y como lo mencionaban ahí los artículos, pues siempre es a requerimiento de la parte ejecutada y bajo la condición de la parte actora. Entonces, estos artículos, y así hay algunos artículos que dan para que se puedan dar los convenios de pago. Vamos a pasar a hablar sobre los acuerdos gubernativos de exoneración. Ya les hice mención al principio en lo anterior que hablaba de los acuerdos gubernativos de exoneración. ¿Por qué se da esto? Porque a veces se da por cuestiones políticas, porque hay algunos intereses del honorable presidente aplicar tales exoneraciones, pero actualmente no se ha dado porque se hizo un planteamiento al presidente Yamatei, pero luego del informe de estudio que se hizo por medio de la SAL, la Corte de Cuentas, la PGN y otras entidades que manejan lo económico, dictaminaron el año pasado que él había propuesto que sí, pero dictaminaron que no era procedente porque no habían medios económicos en las arcas del Estado. Y como consecuencia, pues ya no entró en vigencia, se dejó sin efecto el proyecto y era una aplicación de exoneración de multas de la SAT, que era bastante beneficioso para mucha gente que debe. Y se dijo que no, y ahí se quedó, que indicaron de que podría ser que en el año 2021, pero como seguimos con la pandemia, porque indicaron que la pandemia era el fundamento para ellos, que no se podía. Entonces se quedó ahí parado, paralizado un acuerdo que pudiera haber dictado el presidente actual. Entonces, acuerdos gubernativos de exoneración. Estos están basados en los incisos I, E y R del artículo 183. Ustedes lo pueden ver ahí en su constitución, y lo tienen a la mano, mediante el cual el señor presidente de la República puede emitir reglamentos o acuerdos gubernativos de cuya naturaleza. Quien ejerce funciones y no facultades. Sus funciones, así como se lo da el artículo S. Por lo tanto, así se debe indicar que son sus funciones en el apartado del por tanto. Yo les voy a poner ahí un ejemplo, cómo son esos acuerdos gubernativos de exoneración. Ustedes lo han visto en el diario oficial, pero no es malo que se los ponga a la vista para que ustedes vean que en la práctica cómo se aplica la exoneración en los casos y que sí es pertinente para mucha gente que tiene muchas deudas, cantidades de multas. A diario se oye que en las municipalidades se aplican exoneración de multas de UCI, de las multas impuestas de remisiones de tránsito, sobre cuestiones de construcción. Las municipalidades lo hacen seguido. Ahorita, por ejemplo, en Misco hay una aplicación sobre exoneración de multas. En Guatemala lo han aplicado constantemente, entonces, pero es parte puramente municipal. Ahora, estos acuerdos gubernativos, pues es a nivel nacional. Pasamos. Los acuerdos gubernativos se refieren a la exoneración. ¿Qué es la exoneración? Ustedes ya saben de qué es exonerar, no aplicar, perdonar a cierta entidad o a cierta persona jurídica de ejecutar un pago. Pero tiene que estar en ley, porque si no está en ley o en acuerdo gubernativo, no pasarán años y no se aplica. Significa liberar a alguien o a determinada empresa o empresas de realizar los pagos correspondientes a las cargas tributarias o impuestos o mora o cualquier otra multa que se haya impuesto.
que haya tenido sobre el adeudo principal, lo que ocurre de manera temporal. ¿Por qué ocurre de manera temporal? Porque no dan mucho tiempo. Por ejemplo, van a perdonar 2020, 2019, pero solo les dan un chance de 10 días para que hagan uso del acuerdo. Si se escapa el plazo y no hacen uso y vienen al día número 11 o 12, ya no es aplicable. Inclusive tuvimos un caso en económico activo del año hace como 4 años que quisieron valer un acuerdo de esa naturaleza, pero como lo quisieron valer ya 2 meses después, ya no se le pudo aplicar. Esa es la exoneración, liberar del pago a la parte, a la parte ejecutada, tal y como lo he mencionado anteriormente. Ejemplo. Aquí tenemos un breve ejemplo. Acuerdo Gubernativo 82-2017, del 4 de mayo. Acá la SAT exoneró de multa, mora, interés y recargos, aquí bastante, impuestos mediante el Código Tributario. Dice que sí, hubo otras leyes tributarias o aduaneras por la parte de la SAT. Acá pues se aplicó dicho acuerdo gubernativo en tales aspectos. Por un periodo impositivo que hubiese sido antes del 1 de 2017, que es posible que lo exoneró 2016, 2015, pero hasta el 1 de enero del 2017. Para adelante ya no. Pero con una vigencia de 3 meses. Aquí se dio 3 meses y empezó a regir 15 días posteriores a su publicación. Se publicó el 5 de mayo, entonces 15 días posteriores entró en vigencia este acuerdo gubernativo de exoneración de multas y impuestos, intereses, mora, etcétera. Entonces, este sería pueden buscarlo ahí ustedes y reproducirlo. Este otro acuerdo gubernativo es sobre la institución de migración, que a veces hay personas que en la permanencia en Guatemala no pueden salir, entonces se les impone una multa para poder autorizar la salida. Este acuerdo 234-2015 se autoriza a migración a exonerar de las multas, el del 90%, y que fue vigente hasta el 13 de enero de 2016, el cual empezó a regir a partir de su publicación. Aquí también se aprovechó y la gente logró pues no pagar las multas y hacer sus trámites migratorios que correspondían al respecto. Este otro acuerdo 235 del 23 de noviembre de 2015, también ustedes lo pueden ubicar a través de Senado o a través de Internet. Fue una exoneración de multas temporalmente. Acá miren, es diferente, recaídas en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas y que fue con vigencia hasta el 13 de enero de 2016. Ahí se aplicó por un determinado tiempo. O sea, pues que se le exoneró por 1 año, 3 años, pero solo se le dio un plazo respectivo. ¿No? Eso sería un acuerdo gubernativo 235, pueden ustedes obtener a través de el acuerdo gubernativo 99. Se los pongo como ejemplo para que vean de que sí han existido exoneraciones de multas. Este es de 2018. Si no estoy mal, yo creo que fue el tiempo de Jimmy Morales. 99-2018, publicado el 7 de junio del 2018, exoneración de multas impuestas por migración con vigencia por 1 año, igual a lo que les dije anteriormente. Y el IX, aquí miren el IX también. Aquí hay una diferencia, pero no quiere decir que ellos dicten el acuerdo. Efectivamente, la Junta Directiva del IX dictó un acuerdo de Junta Directiva 1377 de agosto de 2016, pero no puede entrar vigente si no está ratificado o no da el visto bueno el presidente por medio de acuerdo gubernativo. Entonces, el Ejecutivo, en acuerdo 2010-2017, ya con base a ese acuerdo, pues se aplicó una exoneración del 100% de multas y moras por cuotas atrasadas patronales del sector público-privado, que fue solo por 6 meses. Y sí, me imagino que han de haber aprovechado muchos patronos que debían grandes cantidades de dinero de muchos años, ¿no? Ya platicamos lo que son los acuerdos gubernativos, cuál es su fundamento, el mismo que se aplica siempre en todos los acuerdos gubernativos. También hay otros acuerdos gubernativos de otra índole,
que siempre vienen a aplicarse para exoneración de multas. Entonces hay que tomar en cuenta que sí es aplicable. Si hubiese uno en el 2021, pues se aplica. Y ustedes ahí lo van a ver en el diario oficial, qué tiempo, qué lapso dan y para qué se va a aplicar. Ahorita nos toca hablar sobre los medios, por eso le hablaba aquí, los medios de impugnación, porque anteriormente no lo quise profundizar porque estaba más adelante lo que eran los medios de impugnación. ¿Qué son los medios de impugnación? Aquí cualquiera de ustedes me puede dar una definición concreta con sus propias palabras. Pues yo lo entiendo acá, son recursos de defensa que tienen las partes. O sea, es un derecho que tienen las partes. ¿Para qué? Para poderse oponer a una resolución o a unas resoluciones o decisiones de una autoridad judicial. En nuestro caso, pues, sería en el económico ejecutivo. Si es apelación, pues sería ante el juzgado de primera instancia del económico ejecutivo y que tiene que llenar o bien una aclaración o ampliación, pidiendo que esa misma autoridad la revoque. Aquí en su caso puede ser el mismo juzgado que tiene como el recurso revocatorio, ¿eh? Que si funciona, pues se puede revocar el decreto, si no, pues sin lugar y sigue el trámite. O que sea un superior, o sea, sería nuestra sala, el Tribunal de Instancia, el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflicto de Jurisdicción, sería nosotros el órgano superior a los jueces del Económico Ejecutivo de la República o de Guatemala, que tome la decisión dependiendo del recurso del que se haga uso. Acá, pues, supletoriamente, el 107 puede aplicar supletoriamente el Código Civil y Mercantil de la Ley de Tribunal de Cuentas y el 185 del Código Tributario. Ya sea que no contengan recursos que puedan interponerse, pero se aplica el Código Civil y Mercantil con base a estos artículos que dan la salida alterna para hacerlo. Ahorita paso a, a ver brevemente qué clase de recursos existen y que ustedes ya lo han visto en su ley y en su práctica. El recurso de revocatoria, eso procede contra los decretos, ¿no? O las resoluciones de mero trámite. Es aquel presentado ante el mismo órgano, o sea, ante el juzgado, por ejemplo, el juzgado de primera instancia económico ejecutivo, o bien ante el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflicto de Jurisdicción, que somos el tribunal superior. Puede haber un decreto que no le favorece a cierta parte y puede impugnarlo de revocatoria. Dice, es aquel presentado ante el mismo órgano que dictó una resolución de mero trámite para que la revoque por contrario imperio. Si procede, se revoca. Si no, pues sin lugar. Teniendo como fundamento el 598 y 599, cuál es su procedimiento, aplicando también el 141, inciso A, de la Ley de Organismo Judicial, lo que son los decretos. Aquí en estos artículos está el procedimiento del recurso revocatorio, ustedes lo pueden ver, lo pueden determinar, que hay un plazo ahí para interponerla y un plazo para resolver. Creo que, si no estoy mal, se habla de 24 horas para interponerla y 24 horas para resolverlo. Entonces, cortito el plazo, no es mayor plazo. Se interpone y 24 horas se resuelve con o sin lugar. Ahí están los artículos mencionados. El recurso de declaración, cuando un auto o una sentencia sean oscuros, ambiguos, contradictorios. Ese concepto está en la ley, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí dice, cuando un auto, una sentencia, sea oscura, ambigua, contradictoria. Oscura, que a veces interpone en la aclaración indicando que considerando X es ambiguo porque no aclara ciertos aspectos a sus intereses de la parte interesada y que carece de tales fundamentos. Hace un análisis y el juez dirá si está oscuro o lo aclara o lo amplía o lo aclara o lo que sea, pero se hace valer la aclaración o ampliación de la sentencia que era conveniente, de acuerdo al 596 y 597 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además, específicamente tenemos el 183 del Código Tributario,
alguien que me pueda leer el código tributario, por favor, ahí está el 183 para solo verle esta ley específica que habla de la aclaración y ampliación, por favor. El 183 del código tributario, alguien que me quiera leerlo. No hay nadie, Artículo no lo... 183. Recursos. En el procedimiento económico coactivo solo puede impugnarse el auto que deniegue el trámite de la demanda. Los autos que resuelvan las tercerías, la resolución final, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Contra dichas resoluciones proceden los recursos siguientes. 1. Aclaración y ampliación, que deberán interponerse dentro de los 2 días hábiles siguientes al que se efectuó la notificación de la resolución impugnada. 2. Apelación, que debe imponerse dentro de 3 días hábiles siguientes al de la fecha de notificación de la resolución. Gracias. Como pueden ver ahí, en la aclaración y ampliación, pues nos da el plazo para poderlo interponer, que son 2 días. Pero no da audiencia a la otra parte, tiene que dar audiencia. Entonces se le da audiencia a la otra parte por 2 días, aplicando el Código Procesal Civil Mercantil. ¿En qué plazo se resuelve? En 3 días. Pero los 3 días los da la ley de organismo judicial, que dice que el auto se tendrá que dictar dentro de 3 días. Entonces ahí serían 2 días que dice el Código Tributario para interponerlo, 2 días de audiencia y 3 días para resolver, tanto la aclaración como la ampliación. Recording in 2 días progress. de audiencia y 3 días para resolver. No sé si quedamos claros, pero sí tiene su diferencia porque el Código Tributario sí nos da los días para poderlo interponer. No así la ley Tribunal de Cuentas. El recurso de ampliación tiene el mismo trámite, solo que la definición es diferente. Ampliar para ustedes, ¿qué es? Agregar a lo que se ha dejado de resolver. Por ejemplo, si el considerando de las sentencias se hizo mención que también se condena o se hacerle de las costas a la parte ejecutada, y ya en la parte rutida sí que se nos fue y no se hizo valer. Hay derecho de la parte interesada de pedir la ampliación, indicando que en la sentencia se razonó, pero no se resolvió. Entonces viene el juez y hace la ampliación con lugar, indica que tiene que resolver sobre las costas procesales, si proceden o no proceden. Y dice que se da este recurso cuando en un auto, una sentencia, se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre que versar el proceso. En este caso, en la sentencia es parte del proceso, ¿ya? O bien puede ser que se dejó de analizar alguna una prueba, pues, o algo que esté dentro de los actos procesales. Pero yo les pongo como ejemplo lo de las cosas procesales, y así puede haber otros casos, como por ejemplo, que no se condenó ahí los intereses legales, y sí se razonó considerando todo ya, y no se hizo ver en la parte del tiempo, entonces se amplía en ese sentido. El fundamento, el mismo que se mencionó anteriormente. Su trámite, el mismo trámite que se indicó anteriormente. El recurso de hecho. Ustedes que trabajan en los juzgados, pues han visto que constantemente, máximo en el área civil, también nosotros también lo hemos tenido porque es parte del procedimiento. Dice que procede cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación. Artículo 611, 612, Código Procesal Civil y Mercantil, claro, aplicado supletoriamente. Y respaldado con los artículos que están abajo, 107 del decreto 1126 y 185 del Código Tributario.
Entonces, ¿cómo se da el curso de hecho? El procedimiento ustedes lo pueden ver muy bien ahí. Se puede interponer dentro de tercero día, después de la última notificación. Eh, Se pide un informe al juez de la causa del procedimiento, que es el juez de primer grado económico correctivo, para que informe y envíe los antecedentes. En el informe tiene que razonar por qué es que no declaró improcedente o no al lugar a la apelación. Entonces, 3 días para interponerlo y 24 horas que se dan al juez para el informe. Y nosotros, la sala o el Tribunal Superior, cuenta solo con 24 horas de recibida los antecedentes o el informe. A partir del día siguiente, 24 horas para resolver. Entonces sería su trámite, 3 días para interponerlo, 24 horas para el informe pedido al juez y 24 horas para resolver. En conclusión, si procede el curso de hecho, ¿cuál es la parte resolutiva? Con lugar al curso de hecho, consecuentemente, como lo dice la ley, se le da trámite a la apelación y ya se lleva el procedimiento en segundo grado. Nosotros, como tenemos ya el expediente, se le da trámite a la apelación y ya en este caso, pues ya lo que hacemos es señalar vista, como dice la ley, ¿verdad? En el curso de hechos. Entonces ya, si es sin lugar, pues se declara sin lugar el curso de hecho porque el juez tiene razón y está fundamentado que se rechazó la apelación interpuesta. Notificado el curso de hecho, pues se devuelve al juez de la causa o juez de primer grado con una ejecutoria, una certificación del auto del curso de hecho y previamente notificar a las partes. Y ahí pues terminó el curso de hecho, salvo que usted declare con lugar. Este recurso puede ser el más importante para algunos, o no sé, pero para mí es el más importante porque los demás son cuestiones de trámite que pueden declararse con o sin lugar, pero el recurso de apelación eh, es objeto en todos los procedimientos: laboral, familia, civil, eh, no digamos en económico productivo. Acá el recurso de apelación consiste, es un medio de impugnación mediante el cual se busca que un tribunal de jerarquía mayor solucione conforme a derecho la resolución del inferior, o sea, del juzgado de primera instancia económico productivo. Y debe estimarse solo en lo que le es favorable. ¿Y por qué es que se exigen los requisitos de que se haga valer los agravios? En los agravios tiene que hacer valer la parte impugnante, lo que le es desfavorable. Entonces, el tribunal de segundo grado tiene que hacer un análisis. Si efectivamente lo que le favorece se puede aplicar o no, acoger la apelación. Y que haya sido expresamente impugnado, tal y como lo dice el proceso civil y mercantil. Que haya sido, si se impugnó tal resolución, tiene que hacerse valer los agravios sobre los cuales va a versar el conocimiento en el Tribunal Superior. Eso sería lo que es el concepto del recurso de apelación. Además, tenemos las características, es parte de lo anterior, pero es bueno que lo sepa, porque está en ley y tenemos que saberlo, ¿no? Las características de la apelación, o sea, los requisitos de poder uno hacer uso de la apelación, están acá. Entonces, y para ello, pues, está fundamentado. Tiene un plazo para interponerse fijado en la ley. Toda apelación, siempre, como hablamos acá, ¿no? En el Código Tributario, dan 3 días para apelar. Entonces hay un plazo. Si lo hace el cuarto día, pues improcedente o por extemporáneo no da lugar a la apelación en el económico coactivo. Entonces tiene que haber un plazo. Pues. Si no lo hace valer, pues no. Podrá fundarse en cuestiones que afecten a la forma en la que se ha llevado el juicio de primera instancia, o bien que afecten el contenido de los mismos. O sea que tiene que fundarse la apelación sobre las cuestiones que el juez resolvió, lo que el juez analizó. Si no le favorece el considerando de análisis o la parte ejecutiva o parte de la sentencia, pues tiene que fundamentarse, tiene que ser un análisis. Eso más que todo va en los agravios. Entonces, que le afecten a la parte impugnante. Puede ser la parte actora o la parte demandada en su caso, ¿no? Sobre lo decidido en primer grado.
Que sea admitido no significa que se va a realizar un nuevo juicio, efectivamente. Acá solo es hacer un análisis en segundo grado sobre la sentencia impugnar. No quiere decir que se va a llevar a cabo nuevamente las pruebas, se va a mandar a llamar a las partes, a acudir, no, ahí es solo llegar a la vista, se dicta la sentencia, se hace el análisis respectivo en el Tribunal de Segunda Instancia, o sea, nosotros, que es el Tribunal de Segunda Instancia en cuentas y conflictos de jurisdicción. Entonces, que ese análisis se basará en el estudio en el juicio efectuado en primera instancia. O sea, no significa que se va a hacer un nuevo juicio, sino que solo el análisis en la sentencia de primer grado, que se puede acoger o no la apelación. No se podrá solicitar que se valoren nuevas pruebas en el recurso de apelación, si estas no han sido valoradas en primera instancia. Casi en todos, no, en todas las salas no se pueden admitir nuevas pruebas, porque sí lo han hecho las partes, pero es una característica que tiene la apelación, que no se pueden imponer nuevos medios de prueba. A veces vienen alegando que se recabó una certificación hasta el día de hoy y tal vez ese documento es del 2015, 2014. Entonces no lo pueden hacer valer hasta hoy, indicando que hasta hoy se le extendió si tenía un lapsus o tenía el derecho a hacerlo valer por cualquier medio, acompañar la certificación. Ahora hay muchos medios cómo hacer llegar los documentos a un juzgado por medio de un acta notarial, fotos o una certificación, bueno, pero no puede hacerse valer ya en segundo grado. La parte contraria a la persona que interpone la apelación puede impugnarla también o se puede adherir. O sea que si la parte actora o no apeló, pero les favorece alguna parte de la sentencia, pues tiene el derecho de apelar también. Si la parte ejecutada sí apeló antes, pues también la parte actora puede hacerlo siempre que se puedan llenar los plazos respectivos, aunque podemos hablar también de manera específica sobre la adhesión a la apelación. Entonces, la adhesión, pues ustedes saben de que cualquiera de las partes se puede adherir a la apelación. Aquí en este caso también lo han hecho. El 607 dice adhesión a la apelación. El litigante que no hubiera apelado puede adherirse a la apelación interpuesta por la otra, especificando los puntos que se le perjudiquen. Esta adhesión puede hacerse desde que el juez de primera instancia admita la apelación hasta el día anterior de la vista del segundo grado. Entonces, hay dos opciones. Puede que solo una parte apele y se eleva a segundo grado, o puede que las dos partes apelen, no, individualmente, cada quien por separado, y se remite a segundo grado. O en su caso, como dice este artículo, la adhesión se puede aplicar, ya sea que apeló la parte ejecutada, entonces puede adherir a la apelación, la parte actual, de acuerdo a este artículo que les he leído, 600 TT del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual se aplica pues, supletoriamente en el procedimiento económico coactivo. Aquí, hablando siempre de lo que nos toca al curso, porque no podemos salirnos del parámetros del curso. Claro que podemos hacerlo, pero aplicándolo supletoriamente, pero la apelación al juicio económico coactivo, como ustedes pueden ver, está determinado en el artículo 88. ¿Alguien de ustedes me puede leer el artículo 88 del decreto 1126, por favor? 88, 1126, o sea, la ley de Tribunal de Cuentas. Bueno, si no, está aquí, ¿para qué vamos a leerlo? Entonces, dice el 88 que procede la apelación en el económico coactivo puramente común contra las sentencias, contra los autos que resuelven las excepciones y además contra el autos que aprueben la liquidación. Aquí habla de liquidación de costas. Solo dice acción definitiva, pero como esta es una ley que es un poquito antigua, entonces la liquidación de costas. Ya nos iríamos aplicando otras leyes que sean conexas de acuerdo a la supletoriedad.
El Código Tributario en el 183 nos dice la procedencia de la apelación. El auto que deniegue el trámite de la demanda, viene aquí, ya cambió. En el juicio común no procede la apelación contra la resolución que deniegue el trámite de demanda. Ahí es claro, porque es específico, ¿no? Ahí sí que no podemos especificar, traer otra ley, sino que dice la ley que no es apelar, solo habla de la sentencia de autos. En cambio, el Código Tributario nos dice que el que deniegue el trámite de la demanda. De eso hay una gran cantidad que el juez a veces se le ocurre no darle trámite de la demanda porque que la dirección que está en la parte expositiva o en la parte de los hechos o que no coincide con la documentación, pero a veces no. Nosotros lo que hacemos es resolver que colocar la apelación y le ordenamos al juez que le dé trámite de la demanda porque son requisitos muy que exigen que no son de fondo, ¿va? Salvo que sea porque sí falte algún requisito esencial. Pero el Código Tributario sí nos dice el auto que niega el trámite de la demanda. Los autos que resuelven las tercerías, ahí hay otro caso. La resolución final puede ser que sea de las excepciones previas, porque solo así dice ahí. Entonces tomamos en cuenta la resolución final, las excepciones previas. Y la sentencia, así como el auto que apruebe la liquidación. Aquí habla auto que apruebe la liquidación. Como puede ver, procede contra 5 casos en el Código Tributario, a diferencia del juicio común que solo procede contra 3 casos. Repitiendo, el común contra las sentencias, las excepciones y la liquidación. El tributario que niega el trámite de la demanda, que resuelva las tercerías, la resolución final de las excepciones previas, en su caso, de la sentencia de primer grado, ¿verdad? Y el auto que aprueba la liquidación. Acá ya cambia. Ese es el fundamento de la apelación en el juicio económico coactivo. Desde luego, también aplicando el procedimiento de plazos de la ley de organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Pasamos. Aclarando lo que hemos dicho al principio y que una compañera me preguntó sobre los agravios, que si el juez podía resolver los agravios, podía resolver la apelación sin lugar o no le trámite en primera instancia. Claro que sí debe, no puede, debe resolver que no ha lugar a trámite de apelación, pero muchos jueces no se animan, a veces lo que hacen, le dan trámite, así apelan comúnmente y se va a la sala. Y allá en la sala, pues lo que hacemos es que no le damos trámite a la apelación porque el memorial que contiene la misma no trae o no hicieron valer sus agravios que se fundamenta la apelante. ¿Por qué? Porque acá menciono yo, entre otros, ¿va? Porque hay varios expedientes. Expediente 2515-2010, 1024-2012, 3037-2013. En esos fallos ya se razonó, se consideró de esta manera. ¿Por qué razón? Dice, lo afirmado anteriormente, esa es parte de las sentencias que han hecho valer en los amparos. Y es la que hemos aplicado como doctrina legal para que no se entre a conocer porque no trae agravios, no viene con agravio la apelación. Antes lo hacían los apelantes así, apelaban comúnmente y se iba, pero ahora no, porque ahí están estos fallos y ya tienen tiempo, pero todavía hay gente que no hace valer agravios. He visto a nivel de, incluso en Guatemala y en los departamentos que el juez otorga la apelación y no trae agravios. Entonces, en dichos fallos, dice, y otros similares razonan. Lo afirmado anteriormente obliga a este tribunal a interpretar que por razones de seguridad y certeza jurídica y lealtad en el proceso, cuando el trámite de la apelación solo se contempla la posibilidad de conocer la vista, como el caso de nosotros, al recibir la apelación, pues lo que hacemos es señalar vista, tal y como lo dice el Código Tributario y la Ley de Tribunal de Cuentas. Entonces, en la vista es donde ya hacen unos alegatos diferentes a los agravios, que no tienen nada que ver los agravios. Entonces, esta es la doctrina legal que dicen estos expedientes, que dice, solo se contempla la posibilidad de conocer la vista. Cuando haya vista, entonces,
en la intervención de apelación es cuando tienen que venir los agravios. El recurso de apelación debe ser interpuesto con expresión de agravio, o sea, en primer grado, en el juzgado económico colectivo. Tiene que hacerse valer los agravios, si no, no nace la vida jurídica la impugnación. Se rechaza y límite por el juez o ante la sala. Para que en la instancia mencionada anteriormente se produzca la respuesta a los motivos que fundaron la apelación. Ese sería el requisito sine qua non para poder interponer la apelación, a igual nosotros para poder nosotros fundamentar, como dice aquí, para que nosotros podamos ver los motivos de la que funda su apelación la parte apelante. Entonces, hay doctrina legal en el cual, si no hay agravios en primera instancia, no, entonces no prospera, porque solo es vista. Otro ejemplo hipotético sería el juicio oral. En el juicio oral también hay vista, ustedes lo pueden ver ahí en el 209 y 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sería otro ejemplo, que ahí solo hay vista en segundo grado. Entonces, ahí también deberían de hacer valer sus horarios en los juzgados de primera instancia y familia, en la vía oral, porque también solo hay vista en segundo grado, de acuerdo a las normas que les he mencionado. Este aspecto, no voy a decir que podamos desconocerlo, porque se conoce estrictamente en procesal civil y mercantil. Lo mencionan nuestras leyes que estamos hablando, pero casi no he visto un caso que lo hayan interpuesto, pero es posible, voy a buscarlo anteriormente, pero existen las tercerías y se pueden hacer valer en primera instancia o de acuerdo a lo que dice lo normado en el 91, 92, 93 de la Ley Tribunal de Cuentas, así como el 179, 180 y 181 del Código Tributario. Acá podemos subdividir lo que son las tercerías. Ellas se subdividen según nuestras leyes antes mencionadas, que se está aplicando ahorita en este Código Económico Colectivo, de dominio y de preferencia. El dominio es un concepto que ustedes pueden interpretar de una u otra manera. Dice, donde una persona denominada tercero, que ingresa a oponer la tercería, opositor si se incorpora a una ejecución pendiente en un juicio, tramitado entre otros sujetos para oponerse a ella antes de la venta. Tiene que hacerlo antes de la venta de lo que fue, lo que se va a rematar después de terminado el proceso, el juicio, argumentando la propiedad del bien, si es que lo tiene o lo demuestra, si no, no le dan trámite, con la pretensión de que se declare ilegítimamente el embargo. Es posible que la persona que sea demandada pueda maliciosamente pueda vendérselo a otra persona y que éste venga a oponerla el dominio y quiera que no le quiten la propiedad a la otra parte, pero si se demuestra o hay invalidez, pues sin lugar. La excluyente de preferencia o preferente de pago, el tercerista en un proceso de ejecución en donde el acreedor, ese acreedor, solicita que su crédito se vea satisfecho antes que el otro acreedor de un mismo deudor por tener un mejor derecho. Acá en nuestra ley podemos leer lo que son las tercerías, dice acá. Las tercerías excluyentes de dominio deberán interponerse antes de que se otorgue la escritura traslativa de dominio y las preferentes antes de haberse efectuado o sea, el pago. Ahí sería la oportunidad de hacer valer. Pero como les indicaba, no tenemos alguna en estos procesos prácticos, pero eso no es cosa del otro mundo, ¿no? Se lee la ley y se aplica si está fundamentado en la misma. Luego pasamos a... Esta es otra de las incidencias que se dan en nuestro medio constantemente. A veces lo hacen tal vez por quitarse el trabajo o que legalmente el juez sí tenga derecho a excusarse por alguna razón, ¿verdad?
pero tiene que estar fundamentado en la ley de organismo judicial y otras leyes que dan las excusas al respecto. Dice que las excusas se dan cuando existe un deber de abstención o que se estime impedida la conducta del juzgador para seguir o entrar a conocer un asunto concreto, por estar afectada su imparcialidad. O sea que si él está actuando parcialmente y hay y está afectando su imparcialidad, entonces cualquiera puede pedir que se excuse o él puede excusarse o porque él le nace, porque hay un derecho de él y que no quiere dar los derechos de las partes, porque efectivamente está demostrado que él va a afectar, y como dice aquí, de manera parcializada. Entonces, para no afectar la imparcialidad que dice la ley, entonces tiene derecho a excusarse y para ello pues hay un procedimiento que ustedes lo han visto en sus juzgados, las excusas. Tenemos también lo que son las recusaciones. Se entiende la tacha legítima señalada al juez, al oficial, al perito u otra persona con carácter público que interviene en un proceso o juicio para que no actúe en él por estar afectada su imparcialidad mediante un impedimento. Aquí, como pueden ver, hasta ustedes, compañeros, pueden ser objeto de recusación porque tienen a su cargo un expediente, pero una de las partes es familiar de ustedes o hay un parentesco, entonces las partes pueden interponer una recusación del oficial para que se aclare con lugar, si es cierto, y se lo trasladen a otro oficial que corresponde para que lleve el trámite respectivo. O si es contra el juez, pues pueden plantear la recusación siempre y cuando que se hagan valer los impedimentos que dice la ley. Un perito también puede ser objeto de recusación porque carece de los requisitos respectivos o bien este perito tiene que ver con la litis o tiene que ver con la parte actora o la parte ejecutada o es parte interesada en el asunto, entonces puede ser objeto de ser recusado en el juicio económico efectivo o cualquier juicio, ¿no? Y otra persona, pues puede ser otra persona que intervenga como tal, ¿va? Porque, por ejemplo, el interventor puede ser recusado porque no llena los requisitos de ley, por ejemplo, ¿va? O un notario notificador ejecutor también si actúa y no está bien con él, pero pueden recusarlo. Se entiende la tacha legítima señalada al juez, al oficial, tal y como dices. Entonces, si está afectada su imparcialidad, entonces se declara con lugar el impedimento y el juez se lo trasladan a otro juez. Si es el primero económico ejecutivo, se trasladan al segundo, si es el tercero, al primero. Y si el juez es del departamento, pues se lo trasladan al juez más próximo. Por ejemplo, si es en San Marcos, se lo trasladan a Quetzaltenango. Por ejemplo, si es de Toto, a Quetzaltenango. ¿Verdad? Porque solo hay un juez de lo civil, económico, ejecutivo y en Xela también hay uno. Entonces, y el perito, pues, en la parte interesada tendrá que nombrar un nuevo perito. Si es interventor, pues tendrá que nombrar un nuevo interventor. Si declara con lugar la recusación. Esta es una cuestión muy, no se indicó ahí, pero el saldo insoluto. Este saldo insoluto, pues, lo que como se puede ver acá es algo que está pendiente de pagar, pero que la parte que debe, pues, puede tener hipotecadas sus bienes o puede estar embargadas sus cuentas bancarias, porque es posible que tengan una cuenta, una cantidad y otra cantidad, o que tenga varios bienes. Entonces, es la parte de un crédito que aún se encuentre pendiente por pagar o aquella deuda no cumplida, pagada o satisfecha. Pero ¿con qué se garantiza eso? Pues si hay bienes, pues él puede garantizar con bienes, o si tiene embargadas cuentas, al final de la sentencia, el juez puede, en su parte resolutiva, puede hacer valer que esa cuenta embargada sí da la cantidad adeudada y ya no hay ningún saldo, pero si hay un saldo, es lo que dice aquí, es la cuenta pendiente de pagar, es lo que se le está cobrando. Es un saldo, puede ser un saldo
que él haya, por ejemplo, llegado a un convenio en transacción y no pagó los 2 millones, sino que solo 1 millón, entonces hay un saldo que aún está pendiente de pagar, y no está satisfecha la parte actora y puede iniciarle la acción de económico colectivo. Eso sería lo que es el saldo que se estaba mencionando al respecto. En todo proceso o actuación civil, procesal civil, mercantil, laboral, familia, así como económico colectivo, pues se dan las cosas procesales, que casi es lo último que se hace ver en la sentencia. Si son, si la parte demandada es absuelta de las cosas judiciales o procesales, o si es condenada, cuya liquidación pues se hará por separado en la vía incidental para cobrar las cosas judiciales o procesales. Y esta consiste en aquellas erogaciones que realizan las partes en un proceso judicial y que están comprendidas dentro de la legislación aplicable, mismas erogaciones que serán soportadas por quien las realiza o por la parte a quien condena el juez a su pago. En el caso nuestro, económico ejecutivo, la mayoría pues, son condenadas. Pero hace poco, no hace poco, va, ya aparece una acciones de amparo. Si los abogados son litigantes, pues tienen derecho a cobrarlo, pero dice ahora esa doctrina que si los abogados son los que trabajan en el IX o en la SAT y tienen un salario, entonces no tienen derecho a que se les pague su procuración, su dirección y otras cosas que se le pagan a los abogados según el arancel de abogados. Ahora, si son abogados particulares, pues tienen o fueron contratados por el IX separadamente, tienen derecho el IX a cobrar sobre dichos rubros. En dicho rubro, pues va el capital, intereses y todo lo demás que es procuración, dirección, tantos memoriales, hacen una liquidación ahí, donde dice rubro 1, rubro 2, eso lo han visto el rubro 3. Todo el juez procederá o no a aprobar la liquidación total o parcialmente, ¿va? Pero en este aspecto de que les decía de los abogados de la administración pública, ya hay jurisprudencia que si son abogados pagados y tienen un salario en el IX, por ejemplo, con la SAT, entonces dicen esas sentencias de amparo que no tienen derecho a eso y por consecuencia es que se les ha absuelto sobre dichos extremos a las partes procesales, ya sea en la sentencia o específicamente en la liquidación que se va a hacer en su oportunidad, donde ya solo se hace ver qué es lo que tiene derecho de cobrar el IX, la SAT o cualquier ministerio que sea parte actuante como litigante o demandante. Entonces, estas son las que el juez condena. Aquí les dice yo un esquemita de acuerdo al trámite que se ve en económico ejecutivo. Es idéntico al que se ve en el procesal civil y mercantil, no cambia mayor cosa, pero sí es importante tener en cuenta que el Ejecutivo Común, ahí se habla sobre las costas procesal, el 188, el 107 es aplicando supletoriamente, es el decreto 1126, y el Ejecutivo Tributario, tenemos el artículo 182, 183, y el otro que es supletoriamente. Entonces, el trámite se ve sencillo, pero es importante, repetir, llevar el trámite. Dice, se presenta el memorial que contiene, ustedes han visto la liquidación, se presenta un memorial, puede ser dentro del mismo económico colectivo, que siempre lo hace, dentro del mismo se presenta el memorial que contiene proyecto de liquidación, donde están los rubros, cobrando ahí el capital, intereses, mora y todo, e inclusive los rubros de dirección, procuración,
todo lo que se dice en la ley de arancel de abogados. Entonces, aquí se aplica el 576 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 24 del decreto 111-96, que es el arancel, ¿verdad? Y luego el juez dicta resolución dándole trámite a la liquidación. Si viene ajustada de derecho, pues se le da trámite, dándole audiencia a las partes o a la otra parte por 2 días. Eso aquí se aplica el 138 de la LOC para que se oponga en su caso, el demandado, que es el que le están cobrando la liquidación de cosas. Y además se aplican los artículos que menciono ahí, 24 del decreto 111, ¿verdad? Entonces, seguidamente hay un diligenciamiento de pruebas por 8 días. Pues esos 8 días los da la vía incidental, ¿verdad? Se plantea, se da audiencia y luego se abre a prueba si hubiera necesario por 8 días. Si no, pues se dicta el auto correspondiente de la aprobación e improbación. Entonces, seguidamente la prueba útiles y poder solventar en la menor brevedad posible, porque nosotros nos ha pasado 2, 3 de la mañana ponen a disposición por encubrimiento, se establece. Entonces dice aquí, vencida la etapa de prueba o el plazo de 2 días, se dicta el auto por el juez de primera instancia de económico coactivo, donde él puede aprobar totalmente la liquidación, los rubros, o puede aprobarlo parcialmente o improbarlo totalmente, dependiendo cómo. Pero entonces, ese auto que resuelve la liquidación, entonces puede ser apelable, o puede ser apelable por parte de la parte que se considere que no estima que no está correcta el auto del guión, puede ser la parte demandada en su caso. Ahí también no se les olvide que cuando apela, pues tienen que hacer valer los agravios. Y ya con los agravios, pues se otorga la apelación y se eleva al Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflicto de Jurisdicción para que conozca de este incidente. Entonces, la apelación está estipulada en la ley específica de cuentas y Código Tributario, 88 y 183 respectivamente. Ya nosotros ya le damos trámite, tal y como lo expliqué anteriormente en la fase anterior. Entonces ya la sala tendrá que confirmar o no, o parcialmente el auto de liquidación de costas. Este sería el esquemita de la liquidación de costas, ¿verdad? Aplicando los artículos antes mencionados. Fíjense que en este punto realmente quisiera uno hablar una gran cantidad de cosas, porque para mí es parte de un curso específico, porque está en una ley que es bastante profunda y tiene mucha doctrina y mucha jurisprudencia que han dictado ahí. Tendría que ser parte de unas 3 fases o 3 días de explicación, porque tiene su procedimiento, ante qué órganos procede, por qué procede, cuáles son sus clases de inconstitucionalidades. Entonces, acá lo tomo en cuenta yo únicamente para hacer mención que efectivamente se han dado inconstitucionalidades, pero si ustedes leen el Código Tributario, ahí aparecen en diferentes artículos varios expedientes de esa naturaleza. Lo pueden leer, ahí está específicamente. Entonces, inconstitucionalidad dice, significa que es un mecanismo de control o acción o recurso legal que se tramita en forma exclusiva, por medio de la cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución o tratados internacionales y alguna norma o ley o disposición de carácter general guatemalteca, con el fin de preservar, garantizar o mantener la supremacía de la Constitución. Para ello es esta acción. Y dejar, definitivamente, si llegara a un lugar, y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Véanme el Código Tributario, ahí van a ver que ahí hasta citan expedientes, y ustedes pueden verlo, que si procede
ya procedió. Ahora en el Ley Tribunal de Cuentas no he visto ni una. Lo que sí ha habido son reformas, es una gran cantidad de reformas, pero que están señaladas. Si ustedes compraron su ley, ahí están las reformas de la Ley Tribunal de Cuentas. En el Código Tributario hay reformas, pero también han habido estas acciones que han declarado con lugar. Y me parece que por ahí le voy a citar un par de ejemplos, si los tengo a la mano, para que ustedes vean que si ha, por ejemplo, ustedes vieron cuando parece que le impusieron a los notarios una cantidad de multa si no ponían a la vista su protocolo. Les imponía 5,000 quetzales por parte de la SAT, cuando de manera injusta no ponía, injusta digo, porque para eso está el registro del protocolo, está el protocolo de la Corte para que ellos revisen los protocolos. Entonces, ellos querían hacer una revisión de protocolos así, antojadizamente, y que si el notario no ponía la vista o no tenía correctamente el protocolo, entonces ahí decía que se sancionaba con 5,000 quetzales de multa, lo cual iba a ser objeto de procedimiento económico coactivo contra todos los notarios, evidentemente con la totalidad de notarios, porque no todos lo tienen como lo estaba pidiendo la SAT. Entonces hubo una acción sobre esa naturaleza y ese aspecto quedó sin efecto. Es un ejemplo que les puedo poner de lo que es una inconstitucionalidad, y así hay varias que se pueden señalar. ¿Sí? Aparte del ejemplo, pues solo les quiero indicar de que hay dos clases de inconstitucionalidad que dice la Constitución. La primera es inconstitucionalidad de leyes en caso concreto. En todo proceso, cualquier competencia o jurisdicción, cualquier instancia en casación, y antes de dictar su sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Esa sería una de las clases de inconstitucionalidades que da nuestra Constitución, que están reguladas en el artículo 266 y 267. En cuanto la otra es, esta sería la segunda, que está fundamentada constitucionalmente, la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Ahí lo pueden ver en el Código Tributario, ahí hay un par de sentencias sobre esa naturaleza. Las acciones que en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, porque la ley Código Tributario es de carácter general, que contenga vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el tribunal o Corte de Constitucionalidad. O sea, el tribunal superior sería ahí la Corte de Constitucionalidad, la CC. Entonces, como les repito, ahí pueden ver en el Código Tributario que han habido casos que se han dejado sin efecto, parcial o totalmente. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice la SAT ya no podrá, aquí también es otro ejemplo de estos fallos que yo les he mencionado como ejemplo. En este fallo dice que la SAT ya no podrá acceder a la información bancaria. Eso fue público, ustedes lo vieron en la prensa, porque la SAT pedía información bancaria así acostumbradamente, solo porque había una breve investigación de una factura o cualquier otro trámite administrativo que no era de fondo. Entonces ellos ya procedían inmediatamente a través de un juez, así sin tener un expediente, a solicitar la información bancaria de manera directa para que ellos y se informaran cómo estaba uno en sus cuentas bancarias, no importando de qué clase de cuenta, ¿no? Directa de los contribuyentes, porque cada quien es contribuyente, nosotros somos contribuyentes, ¿no? Y las partes jurídicas también son contribuyentes. Entonces, acá pedían la información bancaria de la institución o de la persona jurídica o individual, luego de que la Corte de Constitucionalidad decretó la suspensión del artículo 30C del decreto 691, Código Tributario. Lo dejó sin efecto porque dijeron de que eso chocaba contra el espíritu de la Constitución.
Mediante esa resolución se resolvió que ya no podrá requerir información de un contribuyente del secreto bancario a un juez. Ahí está el expediente señalado, oficial décimo, sentencia del 2 de agosto de 2018. Creo que podríamos continuar discutiendo algunos aspectos, pero hasta ahí que se llena lo que considero yo pertinente y prudente llegar a lo que es el procedimiento económico coactivo, tanto tributario como común. Entonces, estamos ahí en la Tribunal de Segundas Instancias de Cuentas y conflictos de jurisdicción, como les repito. Si hubiese alguna duda, pues estamos a la orden. Si no, por ahí está mi amigo Roberto del CID, que es el notificador. Él puede darles alguna información o enviarles un correo, Roberto del CID. A él les contesta o yo les puedo mandar una información o copia al respecto. O si tienen alguna duda en su oportunidad, pues estamos siempre a la orden. Yo les agradezco por haberme escuchado. Espero que, y le pido a mi Dios que haya cumplido mis funciones sobre el trámite económico coactivo, como cualquier otro procedimiento. Familia, todo conlleva una explicación de cómo se lleva a cabo. Entonces, así es lo que se hace en el juzgado de económico coactivo, tanto en Guatemala como a nivel de la República. Nosotros somos, como les decía, la única sala que conoce en segundo grado, que podemos confirmar, revocar, anular o parcialmente. Entonces, estoy a la orden. Si hubiese una preguntita o una duda, pues creo que la puedo explicar o responder. Si no, pues yo se las envío por mensaje vía correo. Y gracias por haberme escuchado y gracias, licenciado compañero de la Escuela Judicial, y creo que estamos a la orden. Aquí teníamos por concluido nuestro curso sobre económico coactivo, común y tributario. Muchas gracias. Gracias a usted, distinguido magistrado. No sé si tienen algunas dudas, lo podemos responder ahorita. Pueden hacer uso de la palabra cada uno. ¿Quién tiene algunas dudas? Creo que no, creo que ahora no. No me queda más, distinguido magistrado, es un honor tenerlo aquí. La verdad que, no sé, Freddy Roel Vega, ¿quiere? Adelante. Sí, cómo no. Primeramente agradecerle al magistrado por el tema, muy, muy importante para todos nosotros. Y no me quiero quedar con la duda en preguntarle al magistrado que en los juicios económicos coactivos, que es en contra de los particulares, media vez no exista ningún embargo precautorio, no se puede dictar sentencia. Asimismo, si existen embargos, pero que no alcanza a cubrir el adeudo, tampoco se puede dictar sentencia, ¿verdad? A excepción de las municipalidades. ¿Así será? Sí, así, la ley así lo estipula, pero queda abierta la posibilidad y además en lo que es municipalidades, pues la posibilidad es que se deja es que se puede aplicar esa condena en el presupuesto que viene, porque ahí, si no se puede en ese presupuesto, pues se puede en el otro. Ahora, la persona particular, pues si no hay bienes, ¿qué puede hacer la parte actora o qué puede hacer el juez si no hay bienes embargados, tal y como usted lo mencionaba? Pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero casi siempre, o hay cuentas bancarias, ¿verdad? Que hay cantidades ahí que no pueden aflojarse, y con esa, pues, evidentemente se puede hacer el pago de la cantidad para el total de deuda. Sí, así estamos, licenciado. Muy amable, licenciado. Muy amable. Por ahí me está dando el número de expediente, no sé si no se lo puedo enviar, el artículo 30. Ahí en la presentación va a ir el señalado, el expediente que me están pidiendo de la inaplicación del artículo 30 del Código Tributario. En la presentación lo que se lo pueden pedir al licenciado, ahí va el regulado, el número de expediente para que lo puedan ver.
En el chat no sé si habrá alguna otra pregunta, Ali. No, creo que no. Bueno, y la verdad es que es un honor, como bien dije anteriormente, tenerlo distinguido magistrado. Le agradecemos de parte de la escuela y de la directora Ana María Pimentel Piedrasanta la disertación, ¿verdad? Sus conocimientos, sus vastos conocimientos sobre el tema. Le agradecemos. Gracias a todos por estar aquí tan... si es un esfuerzo extra. Es la práctica, la oralidad. Como les digo, pero gracias a Dios ya culminamos esta capacitación para este curso. Esperemos que más adelante el distinguido magistrado nos apoye. No dudamos en que nos vaya a apoyar más adelante, ¿verdad? Con mucho gusto, Lick. Y a todos, gracias. con mucho gusto. Sí, sabemos que nos va a apoyar, ¿verdad? Y a ustedes, pues, a exhortarlos a seguir capacitándose, ¿verdad? Muchas bendiciones entonces y que pasen feliz noche. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Y para todos, pues me despido y muchos saludos y que Dios me lo tenga bien. Y estamos siempre a la orden, ¿verdad? Porque si podemos discutir otro tema en su oportunidad, pues usted me dirá, Ali, porque ahí quedó pendiente el procedimiento de cuentas, que es un poquito más extenso, pero tal vez será su oportunidad que lo platiquemos. Y a todos ustedes les agradezco por su paciencia y por escucharme sobre los temas que se ha platicado y que he tratado de explicar de una manera prudente y concreta, precisa en cuanto a la aplicación del procedimiento común y tributario en lo que es económico activo y quienes conocen el procedimiento. Y nosotros como sala pues, estamos obligados a conocer en segundo grado y les agradezco a todos y bendiciones y los aprecio mucho. Feliz noche a todos, bendiciones. Gracias, magistrado, hasta luego. Gracias, magistrado, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañero. Gracias, Lick, gracias. Gracias, Lick. Los viejitos. Licenciado, disculpe una consulta. Licenciado, disculpe una pregunta. De la Escuela de Estudios Judiciales. Buenas noches. Fíjese que Fernando dice. Dígame. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Fíjese que yo en las dos, la primera clase donde solo 100 alumnos lograron agarrar la línea, no me pude inscribir, ni en la segunda hasta ahora. ¿Tendría algún problema? Tienen que mandar una excusa por qué motivo no pudo. Sí recibí la asistencia, pero no me pude meter en el link de asistencia, no me pude meter. Pero sí estuve escuchando las dos charlas del licenciado. ¿Cómo? Bueno, mándeme correo, a ver cómo. Mándame correo justificando, ¿verdad? Y a ver qué se resuelve. Porque sí, la cuestión es que sí mandé el link, ¿verdad? Para asistencia. Sí, lo mandó, pero no me pude. Sí, pero yo no me pude meter en el teléfono. Por teléfono lo estoy viendo la conferencia del magistrado. Escríbeme en el correo interno. Y miramos cómo lo hacemos. ¿Cuál es su correo? Disculpe. Figueroa Pontaza, Luis Fernando, así estoy. Fíjese que yo soy en el juzgado primero de lo económico coactivo. Pero no sé si usted me puede mandar ahí, como mi nombre es Víctor Shicay, CIPAC. Ajá, pero escríbame usted el correo. ¿Alguien quiere hablar? Buenas noches. Bien. Perdone, fíjese que yo la primera clase también quise ingresar, pero cuando estuve intentando me decía que el cupo de 100 personas ya había llenado. Yo envié un correo con la captura de pantalla, pero no me recuerdo a quién se lo envié.
No tengo en mente el nombre. No sé si se lo tengo que enviar a usted nuevamente. Y el link que yo envié no lo mandaron. No se lo envié al link. Es que fue de la primera clase. Yo no pude ni siquiera ingresar. Sí, mándeme igual el correo, ¿verdad? Justificando por qué pasó. ¿Cuál es solo una sugerencia? Deberían de revisar el correo spam porque una notificación ingresó a mi correo de Luis Fernando, ingresó en spam, entonces la aperturé y ya pude ingresar. Gracias. Figueroa Pontaza, Luis Fernando soy yo. Figueroa, perdón. Pontaza. Luis Fernando me dijo. Señor magistrado. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Igualmente, nos vemos. Feliz noche, entonces, nos vemos. Feliz noche, gracias. Muchas gracias, Leo Wilfrido. Muy bueno su disertación. Bendiciones. Igualmente, estén bien.